Hay conversaciones que uno escucha desde fuera de la puerta y que se instalan en la memoria como astillas. No duelen de inmediato, duelen después, cuando uno intenta moverse, y las siente clavadas en algún lugar que no se puede alcanzar. Esa noche, la noche en que lo escuché todo, tenía 22 años. Estaba de visita en casa de mis padres por las vacaciones de diciembre, y ya llevaba 3 meses trabajando en mi primer empleo real. Un empleo que ellos desconocían casi por completo, porque cuando les había explicado en qué consistía, mi madre había cambiado de tema con la misma naturalidad con que uno apaga un televisor que transmite algo que no le interesa. La puerta del estudio de mi padre estaba entreabierta. Yo venía del baño, descalzo, sin hacer ruido. No lo planeé. Simplemente me detuve porque escuché mi nombre, y cuando uno escucha su propio nombre en una conversación que no le incluye, el cuerpo obedece antes que la razón. Sofía no va a necesitar el dinero, decía mi padre. Ella se las arregla sola. Siempre lo ha hecho. Exactamente, respondió mi madre. Además, tú sabes cómo es ella. Independiente, terca. Si le decimos que lo usamos para Matías, lo va a entender. ¿Y si no lo entiende? La conoces. Va a poner esa cara suya de que todo está bien y punto. Sofía no arma escenas. Hubo una pausa. El hielo tintineó en algún vaso. El posgrado de Matías cuesta 197,000, dijo mi padre, como si estuviera calculando el precio de un electrodoméstico. Es una inversión. Él va a volver con un título de una escuela de negocios de primer nivel. Eso tiene valor real en el mundo real. Y Sofía trabaja en recursos humanos o algo así, dijo mi madre. En alguna empresa pequeña. Algo así. Así de pequeño era lo que yo era para ellos en ese momento. Algo así. Trabajaba en algo así. Me alejé de la puerta sin hacer el menor ruido. Volví a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y estuve un rato largo mirando la pared. No lloraba. Eso me sorprendió, en ese momento, que no llorara. Lo que sentí fue más parecido a un reconocimiento, como cuando uno lleva tiempo sospechando algo y finalmente obtiene la confirmación. No fue una sorpresa, fue una aclaración. Al día siguiente, en el desayuno, mis padres me lo dijeron con toda la cortesía del mundo. Mi padre usó la palabra oportunidad. Mi madre usó la palabra familia. Los dos usaron la palabra temporal, como si el dinero de mi fondo universitario, que mi abuela paterna había construido durante años para mí, específicamente para mí, fuera algo que pudieran tomar prestado y devolver con intereses en algún momento indefinido del futuro. $197,000 que yo nunca había tocado porque había conseguido becas, porque había trabajado durante los 4 años de universidad, porque había preferido terminar sin deudas antes que depender de ese dinero que sabía que existía, pero que sentía que debía reservar para algo importante. Y ahora ya no estaba, o estaba a punto de no estar. Escuché a mi padre explicar el plan con la misma voz con que explicaría la distribución de una herencia. Matías, mi hermano menor, había sido aceptado en un programa MBA en una universidad reconocida. Era una oportunidad que no podían dejar pasar. El costo era elevado. Yo tenía trabajo, tenía ingresos, era autosuficiente. Matías todavía dependía de ellos. La lógica era impecable si uno aceptaba las premisas. ¿Y me lo están preguntando o me lo están informando?, dije. Mi madre frunció el ceño levemente, como si la pregunta fuera un reproche innecesario. Te lo estamos explicando, Sofía. Somos una familia. Las cosas se hablan. El dinero es de la abuela. Ella lo puso a mi nombre. Tu abuela quería que fuera para la familia, dijo mi padre. ¿Y Matías es familia? No discutí. Eso también los desconcertó un poco, creo, porque estaban preparados para una confrontación que no llegó. Me limité a decir que entendía, que lo iba a pensar, y que quizás era buena idea hablar con la abuela antes de tomar ninguna decisión. Mi madre asintió como si eso fuera un trámite menor. Mi padre pareció un poco menos seguro, pero no dijo nada. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que ninguno de los dos se había molestado en averiguar, era que yo llamaba a mi abuela todos los domingos. Llevaba haciéndolo desde los 16 años, cuando ella me había enseñado a jugar ajedrez en su casa del norte, y me había dicho que la inteligencia sin carácter no sirve para nada, pero el carácter sin información tampoco llega lejos. Mi abuela, Constanza, tenía 81 años, plena lucidez,
y una capacidad para la frialdad estratégica que yo siempre había admirado en silencio. Era abogada retirada. Había construido su propia firma durante 40 años. Había visto toda clase de maniobras humanas y tenía opiniones muy precisas sobre cada una de ellas. La llamé esa misma tarde, desde el jardín, con el teléfono pegado a la oreja y los pies sobre la hierba fría de diciembre. «Abuela», dije, «necesito contarte algo». Lo escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio que conocía bien. El silencio de alguien que está ordenando información antes de hablar. «¿Cuándo firmaron algo?», preguntó. «No sé si firmaron. Me dijeron que lo iban a usar». «El fondo está a tu nombre, Sofía. Está blindado. Ellos no pueden tocarlo sin tu firma o sin una orden judicial. Si alguien les dijo que podían, alguien les mintió o ellos quisieron creer algo que no era cierto». Respiré despacio. «¿Qué quieres hacer?», preguntó mi abuela. «Quiero que sea lo correcto». «¿Y qué es lo correcto para ti?». Pensé en la voz de mi madre diciendo algo así. Pensé en mi padre calculando el precio de la ambición de mi hermano, con la misma tranquilidad con que calculaba la amortización de una hipoteca. Pensé en los 3 meses que llevaba trabajando en una empresa que ellos creían pequeña, en el cargo que tenían anotado en algún rincón de sus mentes como recursos humanos o algo así. «Quiero que sepan que hubo consecuencias», dije. «Eso puedo ayudarte a asegurar», dijo mi abuela. «No voy a decir que en ese momento sentí poder, porque eso sería impreciso y sería también un poco falso. Lo que sentí fue algo más parecido a la claridad. Cuando uno finalmente entiende el tablero completo, no necesita apresurarse, solo necesita esperar el momento correcto. Porque lo que mis padres no sabían, lo que mi madre resumía como recursos humanos o algo así, era que yo llevaba 3 meses trabajando como analista de evaluación organizacional en una firma de consultoría que, entre otras cosas, tenía un contrato activo con la empresa donde trabajaba mi padre. Una empresa mediana de manufactura en expansión que había contratado a nuestra firma para evaluar la estructura de su departamento directivo antes de una ronda de inversión que estaban negociando con un fondo de capital privado. Mi padre era director de operaciones de esa empresa. Llevaba 12 años ahí. Era, según él mismo, decía con frecuencia en las cenas familiares, el sostén de la casa y el motor de la compañía. Yo no estaba en el equipo que llevaba ese proyecto cuando entré. Me asignaron a él 6 semanas después, cuando una colega se fue por maternidad y el equipo necesitó refuerzo. Lo supe la misma semana de las vacaciones de diciembre. Y en ese momento, parado en el jardín con el teléfono en la mano y la voz de mi abuela todavía resonando, comprendí que el mundo tiene una geometría extraña que a veces pone a 2 personas en la misma habitación sin que ninguna de las dos lo haya buscado. Volví a la ciudad 2 días después. No hice ningún gesto dramático al despedirme. Abracé a mi madre. Le di la mano a mi padre. Le guiñé un ojo a Matías, que ya se veía a sí mismo cruzando un campus norteamericano con una carpeta de cuero bajo el brazo. Subí al auto y manejé 4 horas de vuelta a mi apartamento y a mi vida, que era una vida que ellos conocían apenas en sus contornos más superficiales. En enero, el proyecto se asignó formalmente y yo quedé como analista principal del módulo de gestión directiva. Lo que eso significaba, en términos prácticos, era que yo era responsable de revisar el desempeño, la estructura salarial, los procesos de toma de decisión y los posibles riesgos de gobierno corporativo en el nivel directivo de la empresa, incluyendo, sin excepción, la dirección de operaciones. Hablé con mi supervisora, le expliqué la situación, le dije que había un vínculo familiar con uno de los evaluados y que quería que quedara documentado. Ella lo valoró. Me preguntó si podía mantener la objetividad. Le dije que sí. Me creyó porque en 3 meses había demostrado ser exactamente el tipo de persona que hace lo que dice que va a hacer. No actué con prisa. Eso era lo más importante. La prisa en estos procesos destruye la credibilidad y convierte una revisión legítima en algo que parece una vendetta. Yo no tenía ninguna vendetta. Yo tenía un trabajo que hacer y unos estándares que aplicar. Los mismos estándares que aplicaría a cualquier otro directivo en cualquier otra empresa. Lo que encontramos en la dirección de operaciones no fue nada espectacular. No fue fraude, no fue corrupción. Fue algo más común y en cierta forma más revelador.
fue mediocridad institucionalizada. Mi padre había construido un feudo silencioso dentro de la empresa. Su equipo estaba conformado en gran parte por personas que le debían el puesto, que nunca lo contradecían y que habían aprendido a presentar resultados que lucían bien sobre el papel pero que no resistían un análisis riguroso. Los indicadores de eficiencia operativa estaban inflados porque las métricas habían sido elegidas para que lo estuvieran. Los tiempos de respuesta se medían desde el momento en que el informe salía de su despacho, no desde el momento en que el problema entraba al sistema. Había una brecha de 18% entre lo que se reportaba hacia arriba y lo que podía verificarse con datos independientes. No era un crimen. Era el tipo de gestión que florece en organizaciones que no tienen cultura de rendición de cuentas y que eventualmente las destruye cuando llega alguien externo con instrumentos de medición neutrales. Como nosotros. Documenté todo con la precisión que me habían enseñado. Cada hallazgo tenía su fuente. Cada fuente tenía su verificación. Cada verificación tenía su respaldo metodológico. El informe preliminar tenía 42 páginas y ninguna opinión personal. Solo datos, análisis y recomendaciones. La recomendación central, en el caso de la dirección de operaciones, era clara. Antes de la ronda de inversión, la empresa debería considerar una reestructuración del área que incluyera una revisión del perfil del cargo y una evaluación competitiva para el puesto directivo. En lenguaje corporativo, eso significaba que había dudas serias sobre si la persona que ocupaba ese cargo era la persona correcta para llevar la empresa a la siguiente etapa de crecimiento. Entregué el informe en febrero. Mi supervisora lo revisó durante una semana. Lo ajustamos en algunos puntos de presentación, pero no en ninguno de fondo. Lo enviamos al cliente a mediados de febrero. 2 semanas después, mi teléfono sonó un miércoles a las 9 de la noche. Era mi padre. ¿Qué es esto, Sofía? Su voz tenía esa tensión particular de las personas que están acostumbradas a tener el control y sienten que algo se les está escapando de las manos. ¿A qué te refieres?, dije, aunque sabía exactamente a qué se refería. Recibí una comunicación de la empresa. Dicen que hay un informe de consultoría que cuestiona mi gestión, que podría haber cambios en mi cargo antes de la ronda de inversión. ¿Y te dijeron quién hizo el informe? Hubo una pausa. No directamente, pero pregunté, y me dijeron el nombre de la firma. Otra pausa. ¿Estás tú en ese proyecto? Soy analista principal del módulo de gestión directiva. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de nuestra relación. Era el silencio de alguien que está recalculando algo que creía entendido. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando lo supe, lo declaré formalmente a mi supervisora. Está documentado. Todo el proceso siguió los protocolos estándar. Sofía. Su voz bajó de tono. Eso que escribiste sobre mi departamento. Lo que escribí está documentado y verificado. Si hay algún punto específico que quieres cuestionar, el proceso para hacerlo es a través del área de Mainamias, dirección de la empresa. Puedes solicitar una reunión formal para revisar los hallazgos. No me estés hablando como si fuera un cliente. Papá, eres parte del objeto de evaluación de un proyecto donde soy analista. No puedo hablarte de otra manera en este contexto. ¿Esto es una venganza? ¿Por lo del dinero? Esa pregunta me había resultado ridícula y también, de algún modo, triste. Porque revelaba exactamente cómo me percibía. Como alguien cuyas acciones solo podían explicarse por emoción, por reacción, por desequilibrio. La idea de que yo pudiera actuar con integridad profesional independientemente de lo que ocurriera en mi vida personal era una posibilidad que no había contemplado. No es una venganza, dije. Es mi trabajo. Y lo habría hecho exactamente igual si no fueras mi padre. Colgué. Me senté en el sofá de mi apartamento, en el silencio de ese miércoles de febrero, y sentí algo que no era satisfacción exactamente. Era más parecido a la sensación de haber actuado de acuerdo con quien uno ha decidido ser. Eso tiene un peso diferente. En marzo, la empresa tomó una decisión. Mi padre no fue despedido. Eso también es importante decirlo, porque la realidad raramente funciona como los dramas de televisión. Lo que ocurrió fue que le ofrecieron un reposicionamiento lateral con una reducción de responsabilidades y de compensación variable, condicionado a un plan de mejora de 90 días. En términos prácticos, eso significaba que ya no era el director de operaciones de facto que había sido durante 12 años.
Era una figura de transición en un organigrama que se estaba rediseñando alrededor de él. La ronda de inversión avanzó. El fondo de capital privado había valorado positivamente que la empresa hubiera contratado la auditoría y hubiera actuado sobre los hallazgos. Eso, curiosamente, era visto como una señal de madurez institucional. Mi padre se enteró del alcance completo de la situación una semana después de recibir la carta de la empresa. Mi madre lo llamó a mi teléfono un sábado por la mañana. «Tu padre está muy afectado», dijo. «Lo entiendo. Sofía, lo que hiciste...» «Mamá, hice mi trabajo, con todos los protocolos, con toda la documentación. Si hay algo que objetar profesionalmente, hay un proceso para eso. No te estoy hablando de lo profesional, te estoy hablando de la familia». Y ahí estaba. La palabra familia, usada ahora como un argumento, como si la familia fuera algo que existía cuando convenía y se suspendía cuando no. La misma palabra que habían usado en diciembre para justificar tomar algo que era mío. Cuando tomaron el dinero de mi fondo, también me dijeron que era por la familia, dije. No con crueldad, con precisión. El silencio de mi madre fue distinto al de mi padre. Fue el silencio de alguien que está buscando cómo reencuadrar algo que ha salido del marco en que lo había puesto. No era tu dinero todavía, dijo finalmente. Era el dinero que la abuela puso a mi nombre. Y ella está muy al tanto de todo. Eso fue lo que cambió el tono de la conversación. Porque mi abuela no era un personaje decorativo en nuestra familia. Era la fuente de autoridad moral más antigua y más reconocida. La persona cuyos juicios mi padre había respetado siempre, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellos. Saber que la abuela Constanza conocía los detalles y había tenido tiempo de formarse una opinión era, para mis padres, una información de consecuencias que iban más allá de lo inmediato. ¿Qué le dijiste? ¿Exactamente?, preguntó mi madre. Le dije la verdad, lo que me contaron en diciembre, lo que me habían planeado sin preguntarme. Sofía, las familias toman decisiones difíciles. Sí, dije, y las familias también viven con las consecuencias de esas decisiones. Mi hermano Matías me llamó esa misma tarde. Nunca habíamos tenido una relación tensa, pero tampoco habíamos tenido nunca una conversación honesta sobre lo que éramos el uno para el otro dentro de ese sistema familiar. Él era el que recibía. Yo era la que se las arreglaba sola. Eso nunca había sido explícito, pero tampoco había sido nunca un secreto. «¿Sabes que papá puede perder el puesto?», me dijo. «Sé que hubo cambios en su cargo, sí». «¿Y eso no te importa?» «Me importa. También me importa que hayan planeado quitarme el dinero de la abuela sin consultarme. Las dos cosas pueden importarme al mismo tiempo». Matías estuvo callado un momento. «Yo no sabía lo del fondo», dijo finalmente. «O sea, sabía que había dinero, pero no sabía de dónde venía exactamente». Lo creí. Matías tenía muchos defectos, pero no era un mentiroso. Era alguien que recibía sin preguntar porque le habían enseñado que preguntar por los orígenes de lo que se recibe es un gesto de ingratitud. «Ya lo sabes ahora», dije. «¿Qué se supone que haga con eso?» «Lo que quieras. No te estoy pidiendo nada». En abril, mi abuela firmó los documentos necesarios para reasignar la gestión del fondo directamente a mi control total, eliminando cualquier ambigüedad legal sobre quién tenía autoridad para tomar decisiones sobre él. Su abogado, que era también amiga suya de 40 años, había redactado una carta al banco que gestionaba el fondo explicando el contexto. No fue un gesto dramático, fue una aclaración legal que debería haber existido desde el principio. Mis padres recibieron copia de la documentación. Mi padre no me llamó. Mi madre me envió un mensaje de texto que decía: «Entendemos. Cuando quieras hablar, aquí estamos». No respondí, de inmediato. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué decirle todavía. Había una conversación pendiente que requería más espacio del que un mensaje de texto podía contener. Y también requería que yo supiera con claridad qué esperaba de esa conversación antes de tenerla. La reunión familiar ocurrió en mayo, cuando mi padre ya había completado su primer mes en el nuevo esquema de trabajo, y las cosas habían comenzado a asentarse en una nueva normalidad, que era más pequeña que la anterior pero más honesta en sus proporciones. Fui a casa un fin de semana. Mi madre había cocinado. Matías estaba ahí también,
con la incomodidad de alguien que no sabe bien cuál es su papel en el capítulo que se está escribiendo. Mi padre me esperaba en el estudio, el mismo estudio cuya puerta había estado entreabierta en diciembre. Se veía más delgado, menos seguro en su propia silla. «Quiero pedirte perdón», dijo, sin preámbulo, sin construcción, directo. Lo miré. Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba decir esas palabras de esa manera, sin condiciones adjuntas, sin un pero que viniera después. «¿Por qué exactamente?», pregunté. No era un juego. Era una pregunta genuina, porque el perdón sin comprensión específica no repara nada. Por haberlo planeado sin ti, por haber asumido que no importabas en esa decisión. Hizo una pausa. Y por la forma en que hablamos de ti, de tu trabajo, como si fuera algo menor. ¿Sabes ahora en qué trabajo? Me informé, dijo. Después de Mines entender todo esto. Debería haberlo hecho antes. Sí, dije simplemente. ¿Puedes perdonarme? Era la pregunta que llevaba meses construyéndose debajo de todo lo demás. Y yo no tenía una respuesta limpia para ella, porque el perdón no es un interruptor que se activa con la voluntad. Es un proceso que toma tiempo y que requiere que ambas partes sean honestas sobre lo que ocurrió. Puedo trabajar hacia eso, dije. Pero no puedo dártelo ahora mismo como si fuera un regalo instantáneo. No funcionaría de esa manera. Me miró. Asintió despacio. ¿Y el trabajo?, preguntó. ¿Qué con él? ¿Pudiste haber evitado incluir mi área en la evaluación? Esa pregunta en particular, fue la que me mostró que todavía había un tramo de camino por recorrer. No porque fuera maliciosa, sino porque revelaba que todavía parte de él esperaba que el vínculo familiar hubiera doblegado mi criterio profesional, que yo hubiera podido, y por lo tanto tal vez debido, mirar hacia otro lado. No, dije. No pude ni quise. Hacer eso habría sido deshonesto con el cliente, deshonesto con mi empresa y deshonesto contigo. Lo que encontramos era real. Si no lo hubiéramos encontrado nosotros, lo hubiera encontrado el fondo de inversión antes de firmar, y eso habría sido peor para ti. Me di cuenta mientras lo decía de que era completamente cierto. No era una racionalización, era la geometría real de la situación. Mi padre asintió de nuevo. Esta vez con algo diferente en la expresión, algo que no había visto antes en él y que tardé un momento en identificar. Era reconocimiento. No orgullo exactamente, porque el orgullo paterno tiene una textura de posesión que eso no tenía. Era reconocimiento de algo independiente de él, algo que existía por su propio peso. La cena fue larga. Matías habló poco. Mi madre intentó varias veces construir una atmósfera de normalidad doméstica que ninguno de nosotros terminaba de habitar del todo. Antes de que me fuera, en el pasillo, mi madre me tomó del brazo. Yo también lo siento, dijo. Lo de cómo hablé de tu trabajo. Lo de asumir que eras la que no necesitaba nada porque siempre te arreglabas sola. La miré. Detrás de sus palabras, había algo que quizás ella misma estaba apenas empezando a entender. Que habían confundido mi independencia con prescindibilidad. Que habían tomado el hecho de que yo no pedía ayuda como evidencia de que no la necesitaba, cuando en realidad significaba otra cosa completamente distinta. Que había aprendido, muy temprano, que pedirla no servía de mucho. Gracias por decirlo, dije. Y era genuino. Manejé de vuelta a la ciudad con la ventana un poco abierta, aunque hacía frío. El aire nocturno me despejaba la cabeza. No me sentía victoriosa. No me sentía derrotada. Me sentía, extrañamente, como alguien que ha terminado de cargar algo muy pesado y que ahora puede empezar a moverse a su ritmo natural. 6 meses después de todo aquello, fui promovida a consultora senior en la firma. Mi supervisora me lo comunicó en una reunión breve y directa, con la misma eficiencia con que ella hacía todas las cosas. Dijo que había demostrado criterio, rigor y madurez en situaciones de alta complejidad. No mencionó el caso específico. No era necesario. Empecé a llevar a uno de los analistas juniors en mis proyectos. Se llamaba Andrés. Tenía 23 años y llegaba a las reuniones con esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo propio de alguien que todavía está calibrando cuánto espacio puede ocupar. Me recordaba a mí misma en mi algo, aunque en circunstancias muy distintas.
En una de nuestras primeras sesiones de trabajo, mientras revisábamos juntos un conjunto de datos de una evaluación nueva, me preguntó cómo manejaba los casos donde había presión externa para suavizar los hallazgos. Era una pregunta inteligente, más inteligente de lo que parecía a primera vista. Los estándares no cambian según quién sea el evaluado, le dije. Si cambian, ya no son estándares, son preferencias. Me miró como si estuviera anotando algo mentalmente. ¿Y si el evaluado tiene conexiones con alguien de la firma? Entonces lo declaras formalmente antes de comenzar. Quedas cubierta profesionalmente y el proceso queda protegido. La transparencia no es debilidad. Es la única manera de que el trabajo tenga valor real. Andrés asintió. Volvimos a los datos. En septiembre, presenté ante un grupo de directivos de 3 empresas clientes una metodología que había estado desarrollando durante los últimos meses, un marco para evaluar la salud de gobierno corporativo en empresas en transición de crecimiento. Era trabajo propio, construido sobre lo que había aprendido en campo, en conversaciones, en los espacios entre los datos y las personas que los producen. Mi supervisora estuvo en la sala. Cuando terminé, hubo preguntas técnicas que respondí con la misma tranquilidad con que uno responde cuando conoce profundamente lo que está diciendo. Después de la presentación, en el pasillo, mi supervisora me dijo algo que guardo con cuidado. Hay personas que llevan años en este campo y nunca aprenden lo que tú ya sabes. Que el rigor no excluye la humanidad. Que entender bien a las personas es un instrumento técnico, no un lujo. No supe qué decir exactamente. Le di las gracias. Creo que lo que sentí en ese momento se parecía más a alivio que a cualquier otra cosa. El alivio de haber construido algo que era completamente mío, sin que ninguna versión de mí misma hubiera necesitado la validación de quienes durante mucho tiempo habían asumido que yo era simplemente algo así. Mi abuela me llamó ese domingo, como siempre. ¿Cómo estuvo la semana?, preguntó. Bien, presenté el trabajo nuevo. ¿Y cómo fue? Bien, dije. Creo que fue bien de verdad. ¿Y tu padre? Está encontrando su lugar en la nueva estructura. Creo que en el fondo el cambio no le ha ido mal, aunque le costó admitirlo. Las personas necesitan que alguien les diga la verdad, dijo mi abuela. Aunque les cueste, aunque el mensajero sea incómodo. ¿Tú crees que lo que hice fue lo correcto? Hubo el silencio que yo conocía. El silencio que precede a las cosas importantes. Creo que hiciste lo que debías hacer de la manera en que debía hacerse, dijo finalmente. Sin crueldad, sin mentira, sin doblarte. Eso es lo más difícil. No el acto, la forma. Seguimos hablando durante media hora más, sobre otras cosas, sobre el libro que ella estaba leyendo, sobre el tiempo en el norte, sobre un caso antiguo de su carrera que de vez en cuando mencionaba porque había algo en él que todavía le parecía instructivo. Cuando colgué, el apartamento estaba en silencio y había una luz particular en las ventanas, esa luz de domingo en la tarde que no se parece a ninguna otra. Me quedé un momento mirándola, esa luz, y pensé que había un tipo de fuerza que no tiene ningún nombre conveniente porque no se parece a lo que el mundo suele llamar fuerza. No es visible, no hace ruido. No busca reconocimiento. Es la fuerza de alguien que ha decidido construir algo real, en silencio, durante años, con la misma paciencia con que se construye cualquier cosa que deba durar, sin necesitar que nadie lo vea, sin esperar que nadie lo certifique. Esa era la fuerza que yo llevaba conmigo, la que me habían enseñado, sin saberlo, al asumir durante tanto tiempo que no la tenía.